El día viernes de la semana pasada, el juez federal Martínez Di Giorgi decidió procesar a los 22 detenidos durante la represión de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la marcha del 1 de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Esto tiene que ver con, el avanzar de la justicia, con detalles que para mí desde el punto de vista no tienen ni pies ni cabeza. Habla de que estaban encapuchados, y díganme ustedes cómo reconocen a esas personas si estaban encapuchados, que le pagaban a la policía. Un fallo que se dio a conocer y que totalmente desde varios colectivos, desde varias organizaciones, se salió a repudiar porque se está avanzando. Y no es casual que en ese accionar de la policía hayan detenido a fotógrafos que estaban haciendo su trabajo de fotografiar, justamente de documentar lo que sucedía, y periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esa situación, también una terrible cercenación de derechos cuando uno no lo dejan trabajar. La policía de la ciudad no solo se los llevó detenidos, estuvieron allí el fin de semana, sino que también ahora deciden procesarlos. Y vamos a conocer esos detalles con Luciana Martín. Ella pertenece al colectivo de abogados populares de La Ciega y está con nosotros al aire. ¿Cómo estás, Luciana? Ignacio Gallardo y Verónica Gené de la 91.3. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bien, Luciana, gracias. Quiero también conocer y rescatar el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Porque en este caso ustedes han enterado de esta situación que decidió avanzar la justicia. ¿Y cómo fueron los pasos a seguir? Porque ahora todo parece continuar, ¿no? Decidieron procesar y decidieron avanzar en este caso. Bien, te comento, un poco, vos lo fuiste comentando al principio, pero el día jueves de la semana pasada nosotros recibimos la noticia, obviamente llegó a través de una cédula de notificación del juzgado de Martínez Di Giorgi, la noticia del procesamiento, la resolución respecto al procesamiento de 22 de los 31 detenidos. Eso vale la pena aclararlo también. Hay 7 personas que se fueron declaradas de la falta de mérito. Esto es lo que significa básicamente es que no había pruebas hasta el momento para procesarlas, y 2 personas que fueron sobreseídas, ¿sí? Respecto de los procesamientos, al ver la sentencia y la resolución del juez, advertimos en un primer momento no solamente que los procesamientos estaban dados en relación a hechos que en muchos de los casos de las personas que están procesadas, compañeros y compañeras, no son hechos que puedan justamente son contradictorios. ¿Eso qué significa? Claro. Que en muchas situaciones, por ejemplo, las actas de detención decían que habían sido detenidos en un lugar en donde no lo habían sido, y en la sentencia eso se vuelve a replicar, ¿sí? Así como también la mayoría de los elementos de prueba que utilizó el juez para poder procesarlos surge también de las mismas fuerzas represivas. Con esto que queremos decir, que la mayoría de las pruebas que están aportadas en la causa son declaraciones testimoniales de los mismos policías que intervinieron de las distintas fuerzas esa noche. Y ahí en ese caso se necesita, más testigos, llamar a los en este caso que fueron detenidos para que vayan a declarar, ¿no? A ver, tengamos en cuenta esta situación. El día viernes, el 1 de septiembre, cuando son detenidos, los compañeros que habían movilizado ese día, en una movilización pacífica, sí. Se fueron mantenidos detenidos durante más de 24 horas, ¿sí? Y se les tomó indagatoria, esto es, pudieron declarar, en algunos casos, otros se negaron a declarar conforme a su derecho de guardar silencio, el día domingo. O sea que esa posibilidad existió y ellos pudieron, en ese caso, declarar. Lo que sucedió es que hay otros elementos de prueba que podía utilizar el juez para, por ejemplo, dictar el sobreseimiento, y que no fueron utilizadas esas pruebas. Además, tengamos en cuenta lo siguiente. Es un tema importante. Cuando las personas son indagadas, cuando se les hace una indagatoria, cuando se les consulta, se les pregunta en ese momento de la indagatoria, nosotros como abogados no teníamos elementos de prueba producidos hasta ese momento. Eso es, solamente el único elemento que había era el acta de detención, o sea, lo que el policía había visto, claro, y había declarado
y digamos, la detención inmediata de esas personas, que nosotros además advertimos desde un primer momento con todo el equipo de abogados, es que las detenciones fueron en el marco de una razzia. Sí. ¿Sí? Más allá después, digamos, de ver situaciones particulares, pero en este caso no solamente fueron detenidos periodistas, sino también personas que habían movilizado pacíficamente ese viernes, ¿sí? Y que habían participado en una movilización masiva. ¿Ah? Entonces, el primer elemento ahí que nosotros planteamos y que planteamos también en el recurso de apelación es, bueno, justamente las cuestiones de nulidad respecto de esas detenciones, y que posteriormente, digamos, una vez que ya son imputados en la causa y ahora procesados, nos vamos dando cuenta que otros elementos que utilizó el juez son videos de cámaras, ¿sí? Que fueron facilitados por bancos privados, por un consorcio, un edificio, y también por las cámaras de seguridad de distintos lugares aledaños a la Plaza de Mayo, pero que fueron editadas por la misma policía que intervino en el día de los hechos. Claro. Es la División Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la misma que intervino en la represión. Y esto fue una tarea que encomendó el juez Di Giorgi, en donde uno puede ver del material fílmico que nosotros pudimos acceder pasado, digamos, una vez tomado conocimiento de la sentencia, es que esos videos están editados. Están editados justamente para mostrar determinadas situaciones que el juez entiende configuran el delito de intimidación pública, el delito de resistencia a la autoridad, pero obviamente muy vagamente, ¿no? O sea, la mayoría de los elementos que fueron producidos hasta el momento en la causa para el procesamiento, nosotros lo que planteamos es que, bueno, entre no solamente las nulidades, sino también muchas vaguedades y obviamente hechos que podemos desvirtuar claramente. Luciana, ¿qué tal? Verónica te habla. Hola, Verónica. Para contextualizar también un poco a los oyentes con respecto a todo lo que está sucediendo, no solamente particularmente en este caso, hay algo llamativo acá, que es que el gobierno, digamos, el gobierno o estas políticas, es evidente que, bueno, hacen uso del monopolio de la coerción, ¿no? Digamos, reprimen las protestas sociales, reprimen cualquier tipo de expresión popular. Pero acá hay algo fundamental que es, los detenidos son periodistas, hay un análisis, hay detenidos, como vos dijiste, que eran personas que estaban protestando, pero los detenidos ahí, hay periodistas. Eso tiene un significado, tiene un sentido. ¿Cuál es el análisis que hacen? Por supuesto que sí entendemos que a los fueron detenidos y que no solamente estaban cubriendo, estaban tomando tareas de prensa, son los principales afectados en este caso. Hay evidentemente una necesidad del gobierno de justamente restringir ese ejercicio legítimo del derecho de poder no solamente mostrar un hecho como fue la movilización masiva en la Plaza de Mayo, sino también callar cualquier tipo de voz. Y es también esta sentencia una sentencia ejemplificativa en dos planos, no solamente para los compañeros que fueron a cubrir, ¿sí?, esa movilización masiva y que fueron no solamente reprimidos, sino que además fueron lesionados, heridos y detenidos durante más de 24 horas, sino también una sentencia ejemplificativa para cualquier persona que hoy piensa dos veces en ir a una marcha. Claro. ¿Sí? No solo por la posibilidad extrema que nosotros decimos de que sea procesado penalmente por un delito como intimidación pública, por solamente portar una remera con un símbolo, o por haber estado en la movilización mirando lo que estaba sucediendo, sino también porque, y por ejemplo, en la sentencia se tratan embargos a sanciones patrimoniales para poder aún más la apoyatura penal en ese sentido, digamos, atacar directamente desde ese lugar. O sea, es una sentencia ejemplificativa que quieren utilizar esto para disuadir cualquier tipo de movilización. Sí, para marcar un precedente, una jurisdicción. La verdad que hay que seguir de cerca el accionar de la justicia. Nosotros estamos dialogando con Luciana Martínez, parte del colectivo de abogados populares La Ciega, por el procesamiento de estos detenidos. Te quería consultar para continuar con este tema. Digamos, hay algunos que han declarado
porque yo lo leo y no lo creo, que estaban allí pasando, uno que estaba comiendo en un bar, otro que salía de su trabajo, y aún así han sido detenidos y en este caso también han entrado en ese procesamiento. ¿Vos con qué tipo estás trabajando como colectivo, con todos los procesados o cómo es en particular? Nosotros esta defensa la asumimos colectivamente junto con abogados y abogadas de otras organizaciones, entre ellas Correpi, la CEPROD, Liberpueblo, la Liga. Claro. Digamos, no somos dos abogados, somos un equipo de más de 10, 12 abogados. Porque para que nos des un ejemplo de los que estaban allí pasando, no sé si te pudiste... Sí, por supuesto, nosotros tuvimos acceso no solamente a la situación de los compañeros, sino también a los elementos que están dentro de la causa. Y la realidad es que, por supuesto que había gente que estaba pasando, que se quedó mirando lo que estaba pasando en la marcha, gente que había ido mucho más temprano y movilizó pacíficamente, ¿sí? Y los compañeros de prensa que estaban cubriendo en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa. Claro. En todos los casos no hay elementos suficientes para decir que los hechos que se le están entregando, por ejemplo, desde grafitis en el obelisco, en Cabildo, hasta haber pisado el pasto de la Plaza de Mayo, o haber tirado piedras contra la policía, puedan ser directamente vinculados con los que están allí procesados. Claro, ese es el accionario irregular, también, ¿no? A la que... Claro. ¿Cómo? Que ese es el accionario irregular que a uno, desde este lado, quieren hacerte poner de este lado, de asustarte, porque la misma justicia que te tiene que defender es la que te está atacando y te está implantando cuestiones que uno no realizó. Entonces, es inaudito. Lamentablemente es un punto muy extraño. Una cosa, no solamente, digo, Luz, no solamente cosas que no realizó, sino ponen como conceptos en negativo. Creo que leí en una nota, uno tenía un cuaderno anarquista, y eso lo pone como algo negativo, como llamativo, como algo que peyorativo. Peyorativo, exactamente. Digo, no solamente que acusan, te implantan cosas que no fueron, sino que ponen a conceptos en el sentido común humano, que son peyorativos y que en realidad no lo son. Eso es lo que me resulta ya vergonzoso, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí había otras situaciones como las que ustedes comentaban, de gente que no estaba en el momento de los hechos, digamos, donde se produce supuestamente, en base a los hechos que dice el juez en la causa, a través de la fiscalía, a través de las declaraciones testimoniales, que estaba en la plaza. Bueno, hay gente que fue detenida justo saliendo de una pizzería. Entonces, digamos, y hay prueba que corrobora eso. Ahora, el juez eso no lo tiene en cuenta y sigue, continúa con el procesamiento, ¿sí? Así como, por ejemplo, uno de los compañeros de prensa que ve que se están llevando a una persona, se acerca y, digamos, le increpa al policía, le pregunta por qué se está llevando a esa persona, y por ese solo hecho de haber increpado, haberle dicho al policía por qué se estaba llevando a esa persona, el juez dice que podría ser configurativo un atentado o resistencia a la autoridad. Un atentado a la autoridad porque está obstaculizando un procedimiento de un funcionario, en este caso de la policía. Sí, no. Bueno, evidentemente eso es una tergiversación de los hechos. Tal cual. Y nadie puede decir que eso puede configurar un atentado frente a un funcionario público, digamos. Es como llevarlo al extremo de es una interpretación sumamente extrema de una figura penal que además es, hay una cuestión también en el derecho, y es que el derecho penal es de última ratio, es la última aplicación, y uno, así como cuando va a movilizarse, pensar todo el tiempo que va a ser aplicable o que va a cometer un delito sería una locura. Lo mismo en el ejercicio de la prensa, digamos, que es el simple hecho de haber preguntado a un funcionario por qué se estaba llevando a una persona en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, pueda ser pasible de que configure delito de resistencia o atentado a la autoridad. Sí, ¿entiende? Es en este contexto también, digamos, hoy tenemos esa situación que han entendido desde los altos funcionarios y desde lo judicial, que tuitear en el 2016 una canción de cancha contra Macri es ofensa a la autoridad y lo han llevado detenido.
digamos, a ese punto Sí. esto no es nada nuevo, lamentablemente, de lo que está sucediendo. Te quería consultar, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Ustedes han apelado el procesamiento de Martínez y Giorgi? En el día de hoy se presentaron las apelaciones, justamente respecto de todas aquellas personas que estaban procesadas, y tenemos que esperar ahora justamente a que el tribunal, que en este caso sería el Tribunal de Alzada, que es la Cámara de Apelaciones, fije una fecha de audiencia en el caso de que conceda este recurso de apelación para poder justamente brindar los fundamentos ante la sede del tribunal. Bien. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho tu tiempo, gracias por estar ahí siempre, y estaremos en comunicación con respecto a esta situación que nos estás comentando. Bueno, les agradezco mucho también por la posibilidad de esta entrevista y quedamos aquí atentos por cualquier otra novedad para informarles. Dale, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pasaba allí Luciana Martín, el colectivo de abogados populares de La Ciega. No sé si, quería cerrar con una idea. También esto del procesamiento de los detenidos después de lo que fue el mes de la desaparición de Santiago Maldonado, aquella marcha que se desarrolló en el Obelisco. Sí, en la Plaza de Mayo. Sí, la verdad es realmente tristísimo, doloroso. Primero, en particular, por lo de Santiago Maldonado, porque aparte estaban en una marcha luchando, exigiendo justicia por Santiago Maldonado, ¿sí? Pero hay algo que es llamativo, que es interesante, que me parece que todos tenemos que empezar a reflexionar, que la causa de Santiago Maldonado, el rol de la justicia es extremadamente dudoso, eso lo sabemos. Sí. Y lo que sucedió ahora, esto ya ni siquiera es dudoso, ya es totalmente exagerada la postura y la parcialidad de la justicia, no la imparcialidad, lo que tiene que tener la justicia, que tiene que velar, como dijiste vos, por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Acá hay algo que es ya, no, por no decir otra palabra, pero totalmente exagerado, el posicionamiento que existe de la justicia en este contexto político. Entonces hay que tener cuidado cuando dicen quieren politizarlo todo, bueno, ¿y esto qué es? O sea, hay que preguntarse, ¿qué quiere decir este fallo de Di Giorgi?